compartir esta clase que es de seres vivos, porque los seres vivos son el objeto de estudio de esta ciencia. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera la participación, la ayudita de uno de ustedes, yo le podría decir a mi amigo Silva, Silva, ¿me puedes comentar qué es la biología, hijo? A ver, prende tu audio, hijo. ¿Ya me escuchan? Sí, hijo, sí te escucho bien. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Muy bien. La biología, como dice Fabián, es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Por todos aquellos conocimientos que usa, que emplea, que propone, están basados en el uso del método científico. Ningún conocimiento que se da en biología está basado en la creencia, en la suposición. Todos los conceptos que se dan han sido confirmados, verificados, experimentados. Pero tenemos que tener en cuenta que los conocimientos en ciencia pueden cambiar a través del tiempo. Ningún concepto en ciencia es definitivo. El tiempo puede hacer que estos conceptos ir cambiando, puedan variar, pero no en su esencia, sino en su forma. Entonces, el objeto de estudio de la biología vienen a ser los seres vivos. Pero en la naturaleza existe una gran variedad de seres vivos. A través del tiempo y mejorando los instrumentos y las técnicas que había a nuestro alrededor, se han ido clasificando a estos seres vivos. Desde la antigüedad, la forma de clasificar a los seres vivos varió. Inicialmente solo se clasificaba a los seres vivos entre plantas y animales, pero no era suficiente. Luego se clasificó en bacterias, plantas y animales. Y apareció algo diferente. Cuando se descubre el microscopio, se pudo observar más allá de lo que podía ver nuestro ojo humano. Y ahí aparecieron los microorganismos. Y se observó que los microorganismos tenían características propias y ahí pues se propone al reino protista. Luego se habló de los hongos, del reino fungi. Y se pensaba que el reino fungi era un organismo vegetal, porque supuestamente tenía tallo, tenía hojas, pero se llegó a la investigación y a la conclusión de que los hongos eran organismos heterótrofos, es decir, no tenían pigmento fotosintético, no podían realizar fotosíntesis, por lo tanto, no podían ser dentro del reino animal. Y se crea el quinto reino, el último reino en proponerse ha sido el reino fungi. Y es ahí cómo se propone los 5 reinos de la naturaleza. Pero los conocimientos han avanzado, y si tú recuerdas el año pasado, ahora a los seres vivos se le clasifica en 2 dominios. El reino archea y eucariota. ¿Y quién son los del reino archea? Son todos aquellos organismos que tienen como unidad fundamental a una célula procariota, es decir, una célula que no presenta membrana nuclear. Y el dominio eucariota son todos aquellos seres que están constituidos por una unidad fundamental que presenta una membrana nuclear. Entonces, podemos demostrar con ello que los conocimientos en ciencia van cambiando. Ahora, pero ya hablamos de seres vivos. Para poder decir ser vivo, necesitamos definir nosotros qué es ser vivo. Yo te pregunto, amigo Edwin, ¿tú eres un ser vivo? Sí.
¿Y por qué te consideras ser vivo, Edwin? ¿Qué tienes para que tú digas, yo soy ser vivo? Mm, Me muevo, Ya. ¿Qué más? ¿Te mueves? ¿Qué más? Solo por mover. crezco, Ya. Ya. me reproduzco y muero. Ajá. A eso que tú me estás describiendo, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son? Ujú. Si, por ejemplo, yo te dijera, Edwin, ¿qué es vida, Edwin? ¿Qué me dirías? A ver, dame un concepto de vida. Yo te digo, Edwin, defíneme, ¿qué es la vida? ¿Qué me dirías? A ver, Alvarado, yo te pregunto, ¿qué es la vida, Alvarado? ¿Qué me dices? Es realizar acciones, demostrar que estás vivo. Ya, demostrar que estás vivo. Tú, Yajaira, acá los veo a mí. ¿Y tú, Yajaira, qué es vida, Yajaira? Pues, bueno, todo lo que hacemos desde nuestro crecimiento, la reproducción y todo. Ya, eso es vida. ¿Y Richard qué dice? Para Richard, ¿qué es vida? Sí, es lo mismo. De que, sí. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Yajaira? Y mi amigo Juan Pablo, ¿qué dice? ¿Qué es vida, Juan Pablo? Si yo te pregunto, Juan Pablo, defíneme qué es vida, ¿qué me diría Juan Pablo? Pues yo creo que la vida es cada, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, vida es cada pequeña acción que tomamos desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte. Yo pienso que cada, cada, cada momento de todo este proceso se puede considerar como vida. Bien, Juan Pablo. ¿Alguien me quiere decir qué piensa? ¿Qué es vida? ¿Alguien tiene en mente de los que no han participado con nosotros? Es mostrar sentimientos hacia otras personas o seres vivos también. Claro, claro puede ser. Claro. Chicos. Creo que tiene una conciencia y que causa un efecto en el planeta, positivo o negativo. Bien. Sí, Fabián. Chicos, cuando nosotros hablamos de vida, es una definición bien compleja y bien completa también. Hablar de vida, podemos hablar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, un chico enamorado dice que su vida es su enamorada. Eres mi vida todavía. Tú eres mi vida, sin ti yo no puedo vivir. Otro, un chico muy agradecido. Mi madre es mi vida. A una abuelita de repente que ya está en el fin de sus días, le preguntamos, abuelita, dime qué es vida, y la abuelita te dirá, pues, es la gracia que me da Dios. Entonces, hablar del término vida es bien complejo. Definir vida es filosofar, pero desde el punto de vista biológico, que es lo que a nosotros nos interesa, la mejor forma de definir la vida es describiendo las características que tiene un ser vivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué soy ser vivo? Porque respiro, porque me muevo, y tiene razón lo que dice Edwin, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, la mejor forma de describir a un ser vivo que tiene vida es las características, porque este ser no tiene lo mismo, el ser vivo no tiene las mismas características que un ser inerte.
¿Ya? Entonces, hablar de vida tiene muchos puntos de vista. Podríamos pasarnos el tiempo filosofando y cada uno de nosotros tiene razón en lo que dice, su opinión. Entonces, la mejor forma de definir a un ser vivo es describir las características que tiene. Y estas son características muy resaltantes y que tú tienes que reportar. La primera característica del ser vivo es su organización compleja. Todo ser vivo tiene una organización compleja. Así sea del reino monera o así sea del reino animal, tiene una organización compleja. Esa organización parte de un nivel químico, nivel biológico, algunos en su conjunto ya forman parte del nivel ecológico. Entonces, todo ser vivo va a estar formado por átomos, moléculas, partículas. Algunos solamente llegan hasta célula, es decir, los seres unicelulares. Pero otros siguen una organización compleja que la asociación de ellas va a formar tejidos, la asociación de tejidos, órganos, la asociación de órganos forman sistemas. Entonces, todo ser vivo tiene organización compleja. Eso es lo primero. Luego, esta organización compleja crece y se desarrolla a través del tiempo. Podemos ver aquí este ejemplo. Era un bebé. Con el paso de los años, ese cuerpo de bebé creció. ¿Y qué cosa es crecer? Aumentar su masa corporal. Fue aumentando su masa corporal de repente desde llegar hasta el adulto. Creció, aumentó su masa corporal y llega un momento en que esta curva de incremento empieza a decrecer. Ya es sabido por todos nosotros que durante la vejez, la ancianidad, todo el organismo no crece, sino decrece. Esta característica de crecimiento empieza a ir en sentido contrario. Ahora, ¿qué significa desarrollar? Los órganos y estructuras que constituyen a este ser recién nacido han pasado por etapas de desarrollo. Si solo hablamos de su cerebro, a ver, el cerebro de este bebé no ha sido lo mismo que el cerebro de este niño, ni menos de este adolescente. A lo largo de su vida, así como iba aumentando su masa corporal, los requerimientos que tenía su organismo hacían que ese cerebro iba desarrollando nuevas capacidades para cubrir sus necesidades y para hacer que la vida de este ser sea más fructífera. Entonces, y eso va a suceder no solamente en los seres humanos, en las plantas, por ejemplo. Cuando es semilla, después de la germinación, pasa a ser una plántula, una planta, si es que es un arbusto, llegará a tener gran tamaño, producirá flores, frutos, y luego también pasará por un periodo de crecimiento. Y lo mismo también sucede con las bacterias. Entonces, todos los seres vivos van a crecer y desarrollarse hasta una determinada etapa, de acuerdo a su ciclo de vida. Otra de las características de los seres vivos es la reproducción. Pero desde el punto de vista biológico, debemos tener en cuenta que el reproducirse no tiene finalidad sexual, de sexualidad, sino la función primordial de la reproducción es tener descendencia y perpetuar la especie a través de los tiempos. Ahora, de acuerdo a la complejidad de los seres vivos, la reproducción será asexual o de tipo sexual. En el caso de la reproducción sexual, solo se necesita de un progenitor y en el sexual de dos, hembra o macho, varón o mujer. Ahora, ¿cuál de ellas es más beneficiosa? Dependiendo, pues. En el caso, por ejemplo, de la reproducción asexual para las bacterias y microorganismos es mucho más provechosa, porque se replicarán en gran número. Mantendrán su información genética y su patogenicidad.
Pero en el caso de los seres vivos es todo lo contrario. En el caso del hombre, los animales no se pueden, no se podrían reproducir en sí mismos, porque de repente se podría replicar algunas enfermedades. Entonces, la característica principal de la reproducción sexual es la variabilidad genética. Cada uno de ellos implica un tema totalmente diferente. Entonces, la reproducción, ¿y con qué fin? De perpetuar su especie a través del tiempo. Ahora, los seres vivos evolucionan, pero hablar de evolución se explica a través de periodos largos de tiempo. Nosotros no podemos hablar de evolución en periodos cortos de tiempo. Cambios que se producen en los seres vivos a través del tiempo. Estos cambios pueden ser positivos o negativos. Luego, ¿qué diferencia a la evolución y a la adaptación? La adaptación es lo que le decía, ¿no? Un ser vivo tiene la capacidad de sobrevivir en situaciones adversas, de sobrevivir en condiciones externas totalmente duras. Y eso era lo que hacía mención nuestro amigo Carlos Darwin, ¿no? Carlos Darwin, cuando propone su teoría del origen de las especies por selección natural, él decía, ¿no?, que la naturaleza va a seleccionar a los seres vivos, que solamente los seres preparados van a sobrevivir y van a perpetuar su especie, y eso es lo que se da, ese es adaptarse, ¿ya? Y los que se adaptan sobrevivirán, y eso lo describe Carlos Darwin, chicos. He escuchado en varios dichos, en varias oportunidades, bajo ese contexto lo está mencionando mucho, ¿ya? Entonces, la evolución. ¿Qué otra característica tiene? Es que regulan sus funciones vitales. Cuando hablamos de regular funciones vitales, hablamos de este tema llamado homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio químico y biológico que debe tener todo ser vivo. Por ejemplo, chicos, un día de Año Nuevo, bajo las condiciones que nos gustaba, nos dimos una gran perdida, lo cual llamamos. Comimos todo lo que quisimos, panetón, chocolate, chancho, todos los arroces. Y hubo un gran buffet y nosotros comimos porque sentíamos que era nuestro día. Y si ya teníamos la posibilidad de consumir bebidas alcohólicas, tomaron todo lo que pudieron. Ese día hicieron de su vida todo lo que quisieran. Al día siguiente, ¿cómo está ese cuerpo? ¿Qué le pasa a ese cuerpo? ¿Alguien me puede contar a un cuerpo que se descontroló en su comida, en su relajo? ¿Cómo está el cuerpo el día siguiente? ¿Está sano, feliz, saludable? ¿Alguien me contesta, chicos? ¿Cómo está? No. Pasan por un periodo llamado ¿qué? Resaca, ¿no es así? ¿Y a qué se debe eso? ¿Sabes a qué se debe eso, chicos? Eso se debe a que nuestro cuerpo ha ingerido gran cantidad de sustancias que no necesita. Y como se han concentrado tanto dentro de nuestro organismo, nos van a producir vómitos, dolores de cabeza, sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Con esos signos, ¿qué busca el cuerpo? Expulsar todo el exceso que hay dentro de él. ¿Por qué quiere expulsar? Porque quiere mantener a nuestro cuerpo en equilibrio, es decir, en homeostasis. Todos los seres vivos mantienen su cuerpo en homeostasis, es decir, en equilibrio. Las bacterias, los hongos, las plantas, el hombre. Porque si un cuerpo no está en homeostasis, se produce un estado de enfermedad. Y esta es una de las características principales de los seres vivos. Tú fíjate donde quieras fijarte y eso se cumple. Otra de las características pues, fundamentales de los seres vivos es que cumplimos funciones vitales con la finalidad de
adquirir materia que producirá energía y que nos permitirá cumplir todas las funciones de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, dentro de este metabolismo hablamos de la circulación, de la digestión, de la respiración. Es el conjunto de reacciones químicas que se produce dentro de un organismo vivo. Y no solamente del hombre. Hablamos de las 5 formas diferentes de vida. ¿Ya? Y tú fíjate, todos tienen. Los seres inertes solamente los que no tienen. ¿Ya? La otra característica es el movimiento. Todos los seres vivos se desplazan. Todos los seres vivos tienen una forma característica de desplazarse con la finalidad de obtener sus presas, con la finalidad de captar, de buscar relacionarse con otros organismos. Pueden correr, pueden saltar, pueden reptar, pueden nadar. Eso ya depende de las características del ser vivo. Pero las plantas no se mueven, claro, las plantas se mueven. Y el movimiento de las plantas se llaman tropismos o nastias. ¿Ya? Entonces, estos son movimientos que ejerce una planta respecto a un agente vital. Puede ser la luz, el agua, pero sí tienen movimiento. Vamos a quedarnos acá, porque ya terminó nuestra hora, pero nosotros tenemos la dicha de todavía estar juntos. Vamos a quedar en